El ruidito. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a los hermanos que están acá y los que después podrán ver la grabación. Estamos en el primer domingo, ¿no?, del año 2015 y es el día 4 de enero. Creo que ya en 2 días más algunas personas van a quitar el arbolito, las luces, y ya están pensando entonces qué otra fiesta viene, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, en Cristo tenemos siempre un regocijo y tenemos el participar de las fiestas que cada domingo damos en la mañana acá, donde toda la congregación pues está adorando y donde participamos de su presencia. Ahora, la diferencia de reunión en la mañana con esta simplemente es muy poca. En la mañana todos estamos en su presencia, igual que esta noche. La única cosa es que siempre adoramos, siempre cantamos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna o alguna. Bueno, la diferencia está en el número de personas. Siempre en las clases, tanto en seminarios como en clases de algo que somos motivados, pues siempre son menos los que están respondiendo. Y claro, esto depende de la necesidad de cada uno. Gracias a Dios, cada uno de los que estamos aquí esta noche y muchos de los que verán, como digo después, tenemos o presentamos a nuestro Dios una necesidad. Pero hay una acción nuestra. Cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos algo, por ejemplo, si yo necesito agua, ustedes saben, bueno, yo puedo esperarme aquí o pedírsela a alguien, pero regularmente nosotros vamos y tenemos la oportunidad de servirnos y lo hacemos. Igualmente, pues en la Escritura vemos donde hay distintas lugares donde nosotros estamos siempre vamos a la Escritura para buscar qué el Espíritu nos dice. La Escritura sin el Espíritu es una bendición, pero con el Espíritu es una doble bendición. Porque sin el Espíritu, aunque uno no esté conciencia de que el Espíritu es el que nos enseña, pues puede ocurrir que el Espíritu esté enseñando. Pues puede ocurrir que por la gracia de Dios podamos ver. O sea que lo que usamos nosotros es la Escritura, la Biblia. Y como ustedes saben, de paso, pues decimos que es realmente una letra muerta, es una letra que el valor que tiene es nosotros que lo estamos leyendo y el Espíritu de Dios que nos puede guiar a toda verdad. Antes de nosotros comenzar esta noche por el tema, yo quiero simplemente recordarte que todo lo que está escrito ahí no es una historia más, sino que tiene una profundidad y tiene una connotación de la verdad. Y esto por la gracia de Dios todo, ¿no? Y porque el Espíritu de Dios está bendiciéndonos a nosotros. Tal vez vamos ahí a la Escritura. Yo me recuerdo cuando yo recibí mi Nuevo Testamento y llegué a la primera noche a mi casa, que aquel compañero de trabajo me lo obsequió, me lo consiguió porque yo se lo pedí, porque fue tanto el testimonio de que él me dio que realmente era digno de que estaba yo en el tiempo. El Señor lo puso delante de mí, yo era un joven, estaba estudiando y estaba trabajando y aparte de eso pues tuve la oportunidad de trabajar de ir allí a aprender en una oficina de 2 arquitectos hermanos, 2 hermanos que eran arquitectos, y allí estaba este hombre ya que Dios había preparado. Lo conocía de vista, de una iglesita pentecostal cerca de mi casa. Por supuesto que era una persona no como cualquiera, era una persona que tenía dificultades físicas, o sea, no era una persona con lo que llamamos normal, que tiene habilidades y nada, sino es una persona cristiana y una persona de una iglesia pentecostal y simplemente pues es algo que Dios usó. ¿Cómo lo usó? Bueno, pues como nos puede usar a nosotros
con personas, con distintas circunstancias. Somos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Y este fue el instrumento de Dios que el Señor preparó, y aquel trabajo pues lo preparó y todo. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, porque como un joven de 15 años ve las cosas muy diferentes a como nosotros lo vemos en Cristo, lo vemos cuando hemos crecido. Entonces hay ciertas cosas que están establecidas en uno, y yo veía que él lo agredía mucho, pero como para burlarse de él. Y pues yo me hice entonces el protector. Pero ¿qué pasaba? Que estas personas se burlaban de él, pero no se burlaban de su físico, no se burlaban de su handicap, o sea, de sus incapacidades, sino que se burlaban de un personaje. Y ese personaje era mi personaje, mi héroe, era mi Dios, mi Señor. Y eso fue la forma que el Señor me trajo a un escalón más, ¿cómo dicen? Me trajo a lo que tenía para mí, a la revelación que tenía para mí. Y entonces pues yo respondí. Vayan tomando en la historia la respuesta, ¿verdad? Nosotros siempre somos motivados siempre por Dios. Y somos motivados, una vez que somos motivados, el Señor tiene también un instrumento que nos ayude. Recordemos que es a través del Espíritu Santo. Pero cuando uno no sabe que hay Espíritu Santo, como decía la hermana hace un ratito, y comienza entonces a tener unas experiencias de celo, o no sé, llegué a ser el protector de este hombre. Entonces yo me acerqué a él y le dije, mira, cuando esta gente que vienen ahí de medir, tú sabes, son gente brusca y de malas palabras, no era gente, tú sabes, de oficina fina, sino entonces cuando esta gente llegaba con él, pues venía la agresión, pero no era la agresión a él, como estoy repitiendo, sino era a Jesucristo. Y él sonreía, como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. Era fácil, pero me llamaba la atención que eran cosas bien feas que le decían. Ustedes saben cómo hacen la gente en el mundo. Jesús era esto, Jesús lo otro, y bueno, y para mí una ofensa, ¿verdad?, para mi experiencia con Cristo. Entonces, pues, cuando me acerqué a él, yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy yo he determinado que voy a tirar por la escalera para abajo al primero de esta gente que te diga algo. Subiendo por él y te diciéndotelo, yo lo empujo. Me entró como un deseo. Entonces me dijo, no es así, no es así. No era tan bravo yo ni nada de eso, pero tú sabes, aquella cosa de meter miedo con las palabras y decir, no, y ni yo le llamaba la atención. Él lo que se hizo, se rió y me dijo, eso no es así. ¿Cómo no es así? Dice, no, ellos no saben. Ellos están tratando de molestarme, pero no me van a molestar. Y yo vi tanta mansedumbre, yo vi tanto fruto en ese hombre, que yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Está bien, yo te voy a hacer caso. No le voy a hacer caso a esta gente. Pero tráeme un Nuevo Testamento. Yo voy a comenzar a buscar en la Escritura. Y entonces lo trajo. Al otro día, pues, se apareció ahí con un Nuevo Testamento. Cosa que pude haber hecho. ¿Por qué no lo hice? No se sabe, uno no sabe. No había tiempo, no se me ocurrió. Pero ahí habían en iglesias que tenían departamento de libros. Y bueno, yo estaba saliendo, así como un año que no iba a la iglesia católica, o menos. Pero simplemente fue algo así que ocurrió en medio de toda una serie de cambios políticos, cambios de todo tipo. Y por supuesto, pues hasta allí me llevó el Señor. Instrumentos, todos somos instrumentos del Señor. Si queremos o si no queremos, pues Él nos va a llevar a una posición, una situación en que nosotros podemos ser de bendición a otra persona. Saberlo es mucho mejor. Yo no sé si él lo sabía, no lo sabía, pero todo comenzó a cambiar aquella noche. Cuando
yo regreso de mis clases en la noche, a las 11 de la noche, dejo a mis amigos allí en el parque, y entonces me voy a mi casa, me voy al cuartito que mi padre había hecho, ¿ve? Y entonces con la luz encendida y tarde, pues usted sabe, ya llegó cerca de las 12 y yo estaba leyendo el Nuevo Testamento. Pero ocurrió algo que yo no tenía previsto, ni sabía lo que estaba pasando. Cada vez que leía, porque me dijo, comienza por Juan, mira aquí, comienza aquí, Juan 1:1. Y entonces cuando estaba leyendo, pues yo comenzaba a llorar y no sabía por qué lloraba. Pero era algo que me daba el impacto, me tocaba muy fuerte. Y entonces, pero era agradable, era sabroso. No era llanto de tristeza, no era de dolor, pero era algo que salía de lo profundo. ¿Ve? Salía de lo profundo. Y entonces, pues, ahí comenzó la etapa donde yo simplemente me dediqué todas las noches a buscar ahí en la escritura. Por supuesto, te repito, que no sabía que eso lo estaba haciendo el Espíritu de Dios. Sí, pero esto es lo que nosotros podemos, cuando tenemos una Biblia como la que tenemos, como tenemos tantas versiones y todo, nunca se te olvide que esa escritura no la vas tú a interpretar, ni la vas tú a leer como una escritura cualquiera de un artículo del periódico, ni una historia, sino que tiene una profundidad que solamente el Espíritu de Dios lo puede revelar. Está para eso. Nosotros vimos en la clase pasada que la bendición más grande que tuvo el establecimiento de la iglesia, o sea, como comenzó la iglesia cristiana en Pentecostés, fue precisamente con la venida del Espíritu Santo, que trajo entonces al Cristo Espíritu a nuestros corazones. Y todo el libro de los Hechos, en todo el libro de los Hechos, todo lo que hicieron los discípulos, los que iban allí por los lugares buscando a los que creían en el Mesías, diciéndoles que ya el Mesías había venido, que había padecido, y muchos se asombraban que hasta había Espíritu Santo y no lo sabían. Y entonces le ponían las manos, una vez que le decían a la gente, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos decían, no, ni sabemos. Pero ellos cumplieron con el requisito, enseñando que todos podemos participar de lo que nosotros llamamos en este tiempo el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia con el Espíritu Santo. Por supuesto que cuando nosotros estamos en iglesias de los atrios o denominaciones de los atrios, ellos no tienen en considerar que el Espíritu Santo es el guía. Sí creen en el Espíritu Santo. Los cantos que nosotros cantábamos en la iglesia que pertenecíamos, pues después de todo aquel tiempo, eran cantos de desciende espíritu de amor, Dios da dones de gracia, danos dones, en fin, hay tantos que se me van de la mente, pero sí, desciende espíritu de amor. Me acuerdo que una vez el pastor lo cantó como 15 veces y ya nos tenía loco ahí diciendo, ¿sí? Y volvía otra vez y ponía, ¿y qué quería él? Él estaba haciendo un esfuerzo tremendo para que nosotros que estábamos cantando en la congregación nos diéramos cuenta de que había algo abierto, algo que nosotros no podíamos ver aquella noche. Y cada vez que él lo cantaba, pensando que la gente iba a ver lo maravilloso que el Espíritu Santo nos quería revelar, pues parece que más se cerraba en la gente. Y él todavía lo volvía a cantar otra vez. Y lo volvía a cantar. Y yo me recuerdo que aquí nuestro pastor es un anciano, bajito él, pero tú sabes, era echadito para adelante. Y después que pasó todo este tiempo y que nosotros fuimos en la experiencia bautizados, en la experiencia del Espíritu Santo, o sea, con el bautismo del Espíritu Santo, del libro de los Hechos, pues nosotros, bueno, me di cuenta y nos dimos cuenta de que realmente lo que estaba haciendo este hombre, yo me di cuenta, era haciendo un esfuerzo tremendo para que nosotros pudiéramos participar sin tener nosotros el ofender lo que es la doctrina, donde dice que ya esas cosas pasaron.
Entonces nosotros participamos de muchas cosas que el hombre ha dicho que fueron de otro tiempo, por ejemplo las sanidades. ¿Cuántas veces oímos en la iglesia que no? Y eso es el periodo del primer siglo, milagros, sanidades. Y otra gente dicen otras cosas, como que ya no hay ángeles que hablan con la gente, como hablaban con Pedro, con Pablo, con distintas personas del libro de los Hechos. Pero ya eso pasó. Y lo hemos recibido, lo han recibido la gente que han estado en ese nivel que le llamamos de los atrios, porque realmente no tiene la experiencia del Espíritu Santo. Conocimos también en el viaje a un joven de una iglesia, no voy a decir la denominación, pero no va al caso. Y me dijo que él estaba como pastor ahí en esa iglesia por el suegro. Y entonces me dijo que simplemente el bautismo del Espíritu Santo era algo opcional. Quiere decir que se lo dejaba para la gente que quisiera. Ellos no impiden que hablen en lengua, que profeticen, pero que las personas lo hagan o que lo obtengan o que lo reciban, como dice el libro de los Hechos, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, pues simplemente ellos no se meten en eso. Yo le dije, qué interesante, porque nosotros sabemos que hay algo más excelente, pero no me preguntó. Yo le dejé caer ahí la nota, como dice, y le hablamos un poquito, hablamos del libro de tipos y símbolos, toda esa serie de cosas, pero no le interesó mucho. Y entonces, pues, simplemente yo me puse a pensar que nosotros también dejamos que esto sea una experiencia muy personal, pero nosotros enseñamos que hay algo más excelente detrás del velo. Y como enseñamos esto que es esto más excelente que está detrás del velo, pues simplemente con la ilusión, el deseo, el anhelo de que la gente busque lo más excelente. ¿Ve? Es como te dice, tú vas ahí a comprar algo y te dice, esto vale $10 y esto vale, pero aquí hay uno mejor que vale 20. Claro, si tienes $10 nada más, pues compras no el mejor, sino el que para resolver, ¿no? Pero en este caso no es un problema de dinero, ni un problema es descubrir un valor. Y esto es lo que el Espíritu de Dios nos ha estado motivando en todo este tiempo de restauración de todas las cosas, que hay algo superior al bautismo del Espíritu Santo. No que nosotros no querramos ser bautizados del Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu nos lleve a las cosas más excelentes. Y que las cosas que son o que fueron excelentes, que fueron muy notorias y muy importantes para otra gente, como la gente de los que surgió en el movimiento pentecostal de la calle Azusa en 2006, en el 1906 al 10, esto pues ahora se quedó chiquito en comparación a aquel anhelo que tiene el corazón de que cada cristiano tenga o no tenga la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, aquella experiencia de que Dios está ofreciendo, está abriendo lo que nunca pudo subir a nuestro corazón. Y nos encontramos con la Escritura donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Ve? Cuando leemos eso con los atrios, no sabemos lo que es. Cuando lo leemos con Pentecostés, decimos, que es que seguro que el Espíritu nos va a dar una revelación de lo que va a ser Jesús ya, y aseguro que ya este año viene el Señor, o somos arrebatados, o va a comenzar las cosas finales y el juicio, no sé, y las ideas que tiene toda la gente cuando escucha eso. Pero lo que está diciendo el Espíritu a través de esa Escritura es que nosotros tenemos que participar de la culminación y del final de la obra que Dios comenzó un día en nuestra vida. Tal vez cuando los 15 años, cuando salimos de la iglesia tradicional católica, o tal época, tal tiempo, pero es hoy. Hoy que vivimos en el tiempo, que sabemos que es un constante presente, y que en ese constante presente
todas las cosas que se someten que son sometidas a ese reino y que toma el control el Espíritu de Dios, son cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginarnos. Y esta es la dimensión del Espíritu que muchos en este día, científicos y otros filósofos, hablan de la cuarta dimensión y te lo pueden demostrar con matemáticas. Entonces, la ciencia se ha acercado bastante y a muchos cristianos pues andan ahí caminando muy cerquita los talones uno de otro, pero realmente sí esa dimensión, el mundo que no es cristiano la conoce, por lo menos da testimonio, ya sea por matemáticas, ya sea por explicaciones, ¿ve? Pero hay bastante gente en el mundo que no son para nada cristianos ni conocen a Cristo, y sin embargo están funcionando con cosas espirituales. Cosas que en la Escritura están como leyes que Dios puso y formas de tratar, en otras palabras, con aquello que nosotros no vemos por causa de estar viviendo en una tercera dimensión, donde nuestros ojos naturales están limitados para ver hasta cierto punto, y donde nosotros somos, en cuanto a la visión, inferiores a la visión de un caballo. Eso lo dijimos los otros días. El caballo, pues simplemente usted va en ese jinete y después vamos a ver si más adelante vamos a entrar en lo que son los 4 jinetes, aunque lo hemos dado, pero esta vez lo vamos a hacer muy personal. ¿Ve? Nos vamos a ver en ese caballo personalmente, pero en nosotros los jinetes. Lo hemos visto que es Jesús el que va cabalgando, y lo hemos visto, mira lo que dice acá y lo que va a pasar en el mundo, y otra gente dice que viene la muerte y viene la cosa, y todas son interpretaciones, y todo lo que está escrito ahí a través del Espíritu Santo simplemente es para nosotros en particular. ¿Ve? Y nosotros en particular pues vamos a tener que entender que vemos mejor que el caballo, porque el caballo tal vez no pueda ver. Usted tal vez no puede ver lo que ve el caballo. Yo estoy en la noche y me recuerdo cuando mi padre iba para allá a verme en los fines de semana al campo, ahí en la oscuridad aquello. No es como ahora que las carreteras y los caminos tienen alumbrado. En aquel tiempo, pues, pobrecito, ya cuando regresaba a tomar el tren, se metió en un tunal de las tunas y aquello, pobrecito, y eso duele cuando las tunas te pinchan, ¿no? Y entonces pues no tenía cabalgadura, iba a pie, pero no podía ver con claridad. Pero una bestia, usted se monta, le suelta la rienda y yo estoy seguro que no se mete en ningún túnel, va y te va guiando hasta que llegue allí al lugar que tú tienes que ir. Pero esto que estamos hablando de ver tiene que ver con lo físico, según lo que es nuestro entendimiento de qué es físico. Decimos que físico es lo que se puede palpar, pero hay cosas que son verdad y no se palpan, y son las cosas que están abiertas para que nosotros participemos. Lo que no se ve tiene también una proyección y tiene un alcance, y eso depende del trabajo que el Espíritu Santo haga con nosotros y nosotros con Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una libertad, de la cual hemos hablado, y la libertad que tenemos es para nosotros aceptar o no aceptar. Dios me dice, pues te vas a sacar la lotería. Y estoy seguro que todo el mundo dice, sí, yo quiero la lotería. ¿Por qué? Porque el dinerito te sirve para comprar. Pero no te va a decir así el Señor. Bueno, por supuesto que eres soberano para darte el número y para sacarte la lotería si tú quieres. Conocemos cristianos que han soñado con un número y Dios le ha dicho de esto y su vida ha cambiado porque Dios les bendijo de esa forma. Pero lo que estoy hablando es de aquellas cosas que están abiertas para que nosotros participemos de ellas. Cosas que ojo no vio ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto es algo que trae a nosotros, a nuestro corazón, emoción. Y no solamente emoción, sino trae sentimientos. Y no solamente sentimientos, sino que trae una perspectiva diferente. Nos da espíritu y nos hace nosotros experimentar cosas, como dice la Escritura, que lo repito, como dice el Señor,
y como está escrito, son las cosas que nosotros necesitamos para realmente experimentar lo que es un hijo de Dios en la tierra. Pero estoy hablando de un hijo de Dios no cualquiera, sino un hombre invitado a participar de, de un ministerio o un sacerdocio, que no es cualquier sacerdocio, sino es el sacerdocio de Melquisedec. Hace unos días atrás había una joven aquí de visita y me preguntó, ¿qué es eso que tú dijiste de Melquisedec? Yo no conozco eso. Digo, bueno, eso estaba escrito ahí. Es el sacerdocio de Jesucristo, que es el de Melquisedec. ¿Cómo es eso de Melquisedec? Sí, mira. Pentecostés tiene cinco sacerdotes o 5 ministros. Y esos 5 ministros, pues, son para edificación. Pero la edificación de Pentecostés tiene un fruto nada más de 60. Dios lo limitó a 60%. Quiere decir que en el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Melquisedec, Jesús es el sumo sacerdote, según ese orden, y nosotros somos los que tenemos que participar de lo que Él habla. ¿Cómo de que Él habla? Sí, mira, Hebreos 1.1 dice, habiendo hablado Dios de muchas formas por los siervos de los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Entonces el Hijo es el que está hablando. Pero ¿qué pasa? Que para que podamos escuchar al Hijo, nosotros sabemos que todos son hijos de Dios, todos los convertidos, todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero está hablando de los hijos, los que tienen conciencia de que son hijos de Dios. Y los que tienen conciencia de que son hijos de Dios, también tienen conciencia de que Dios quiere trabajar en ellos. Y lo quiere hacer a través del Espíritu Santo. Y no estamos diciendo que no leamos la Biblia, al contrario. ¿Ve? Sino que esa es una fuente grande de donde está muchos secretos y muchas cosas. Hoy por la tarde, cuando estábamos ahí viendo acerca de lo que dice Job y lo que dice de las Pléyades y lo que dice de... Y realmente nos quedamos asombrados, ¿sí? Que cómo aquella gente de aquel tiempo, que Job es un libro tan viejo, más viejo que es el libro de Génesis, porque eso lo hizo Moisés. ¿Cómo es que ellos sabían todo? Y claro, podemos saber algunas cosas, como sabemos que de Mesopotamia vino un conocimiento tremendo del lenguaje de las estrellas y toda esa serie de cosas. Y precisamente de allí fue de donde vinieron lo que llamamos los Reyes Magos, que están en 2 días más llegan, ¿verdad? Esperamos bueno, o celebramos la rosca de Reyes o celebramos los Reyes, pero ahí está. Y bueno, pues ellos fueron los que aportaron en esas generaciones pasadas, donde vino Abraham, ellos conocían todo lo que es el Dios hablando a través de los cielos. Bueno, entonces entra eso en que Dios habló de muchas formas y de otras maneras, de muchas formas, a los profetas también, pero de muchas formas habló al hombre. Ellos establecieron, y eso ya es un mundo meterse en eso. Tenemos que pasarnos ahí una semana metiéndonos ahí en internet y en la biblioteca o libros, porque si usted quiere saciar tu conocimiento de lo que pasó antes de que Abraham fuera llamado de Ur de los Caldeos, pues simplemente eso lleva tiempo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el Espíritu de Dios que nos puede adelantar. Tenemos la Biblia que a través del Espíritu Santo tiene una profundidad. Cuando le damos profundidad estamos hablando de cosas espirituales, cosas que ojo no vio, cosas que no han subido a nuestro corazón, que no podemos imaginar. Aunque tú conozcas de la 4ª dimensión, que conozcas las experiencias de Juan en la isla de Patmos, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, que por cierto, muy poca gente entiende eso de que, digo yo, hay mucha gente que lo entiende, pero muy pocas en comparación con la cantidad de hermanos en Cristo. Y luego en el tiempo donde estamos nosotros, que tiene oídos para oír, y que tenemos que participar del oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces son muchas cosas y mucho despertar por muchos lados, pero tenemos que responder a un solo Dios, a un solo Señor, al amor de nuestro corazón, a que nosotros nos motivó de pequeño o de grande, de cuando tú conociste a Jesús,
pero de una forma te motivó. Las experiencias de nosotros en nuestra vida en Cristo son muy diversas. O tal vez una persona ya de mayor conoció a Jesucristo, tal vez de pequeño, pero todas nos llevan a una sola cosa. El Señor quiere desarrollarnos en su vida y quiere que nosotros participemos de lo que no se ve. Hasta ahora nos ha ayudado la fe, ¿verdad? Y el amor, dos testimonios que nosotros pues vemos los dos testigos y vemos que toda nuestra vida está. La fe nuestra es un hijo, es el Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe. Y nosotros en esa fe pues tenemos el participar de él a través del amor. Entonces nosotros vamos a definir en nuestra mente, en nuestro corazón, de que lo que nosotros estamos viendo detrás del velo, lo que podemos ver maravilloso detrás del velo, es algo que tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con un hijo, tiene que ver con la formación donde nosotros comenzamos a recibir y comenzamos a ser formados en ese nuevo hombre, espíritu, para poder entonces alcanzar la estatura y el conocimiento de un hijo de Dios, un varón perfecto. Estamos hablando de Efesios capítulo 3, no, capítulo 4, 3. Sí, entonces nosotros estamos hablando que San Pablo creía estas cosas, las enseñaba, ¿ve? Aunque nosotros en la iglesia tradicional o en la iglesia cualquiera que sea, nunca la hayamos escuchado. O nunca se hayan despertado. Estaba yo en Cuba y estábamos en el interior, en una iglesia donde había como una convención, donde fuimos invitados, y allí estaba en la mañana, aquel lunes en la mañana, estábamos cantando, Tere estaba cantando, y estuvimos adorando al Señor y un poquito tocando lo que es el cántico en el Espíritu. Y lo que traje yo, no recuerdo exactamente, pero se me acercó uno de los pastores, un morenito cubano, y me dijo, entonces por lo que yo te escuché, hay algo más que Pentecostés. Y yo, sí, claro que tiene algo más. Y entonces le pude explicar un poquitito. Pero él se dio cuenta de que había algo que él no estaba experimentando. Y que él había recibido el bautismo Espíritu Santo, el hablar en lengua, lo que estábamos hablando hace un ratito con la hermana Rosario. Y simplemente, pero no se podía imaginar que había un camino más excelente, un final de todo el trabajo que Dios tiene para sus hijos. Y bueno, estuvimos ahí un ratito explicando algunas cositas. Después se acercó otro joven de allí también, pastor, y me dijo, ¿sabes qué? Yo hace no sé cuántos años que me convertí y hace tantos años que mi corazón, vaya, hoy sentí algo como no lo había sentido desde el día de mi conversión. Entonces yo le dije, es el Espíritu Santo. Y Él es soberano. Si te enseñó algo, si viste algo, es por la gracia de Dios y porque ese es el camino que Dios tiene para los hijos. Es poder participar de esa dimensión, de lo que está detrás del velo. Y de eso hemos tratado en días pasados. Para nosotros el velo es simplemente nuestra conciencia del ser. Pero si nosotros tenemos ya, por la fe en Jesucristo y por las experiencias que hemos tenido, tenemos nosotros el conocimiento de que hemos participado de cosas más excelentes, que mucho más que hablar en lengua, que profetizar, que eso entonces es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero simplemente cada cosa que nosotros experimentemos, pues es algo que se va añadiendo. Y tenemos nosotros que con esto que recibimos de las experiencias con Cristo, tenemos que entonces ponerlas en orden. Y es lo que estoy tratando de hacer. Vimos en la primera clase distintas personas a través de Elías con Eliseo. Vimos también Eliseo con el asunto de que estaban siendo perseguidos, que vinieron ahí los sirios. ¿No eran sirios, no? Sí, los ejércitos sirios. Y entonces vimos como Eliseo se daba cuenta o veía y le pudo decir a Dios, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros, a favor nuestro. Y cuando este criado abrió los ojos, o sea, cuando Dios le abrió los ojos y comenzó a ver detrás del velo,
¿Ve? Imagínate que ahora nosotros estamos en la clase y de buenas a primeras el Señor te abre el velo así, el espíritu, y tú comienzas a ver aquí un ángel aquí y otro acá, y no sé lo que tú puedes ver, lo que te muestre. Entonces el hombre cambió completamente, porque eso fue lo que está aquí, el reino de Dios. Y vimos entonces el caso de Esteban, cuando Esteban estaba en la ciudad, estaba enseñando allí y disertando con ellos, con los judíos, pues simplemente él estaba viendo los cielos abiertos. Y cuando te digo los cielos abiertos, no es que Esteban estaba así para arriba, mirando, ¿me entiendes? Aquí estamos con Cristo, dice Pablo, sentado en lugares celestiales. Entonces, si tenemos nada más que la capacidad de vernos sentados aquí en Visión y Restauración, aquí o en la iglesia local, bueno, pero estamos rodeados, dice, de una nube de testigos. Nos hemos acercado al monte de Sión, a multitud de millares de ángeles. Entonces, ¿qué nos espera? Esperamos con ansia que el Señor suelte todo lo que tiene que soltar para participar como sacerdotes de Melquisedec, como hijos de Dios, participar de lo más excelente. Pero, ahí es donde está la cosa, pero depende de nosotros. Dios ha provisto el tiempo y las razones, y ha provisto personas como tú y como yo, que nacimos en el siglo pasado. ¿Cuántos hay aquí que nacieron en este siglo todavía, no? No hay nadie, porque se tendría ahora 15 años. Pero no tenemos esta noche nadie de 15 años aquí. Podemos tenerlo, o 14 años, o 13. ¿Okay? Entonces, nosotros hemos nacido en otro siglo, pero nos toca vivir algo que Dios tiene preparado para la gente que son sus instrumentos de este siglo. Estamos en el día postrero, en el día tercero, en el día de restauración de todas las cosas. Estamos dentro de la generación 42, estamos como decíamos hoy, a 19 años del nacimiento de Jesús, real. O sea que estamos por el nacimiento de Jesús más o menos como 19 años. Quiere decir que estamos bastante avanzados. Podemos ir con el Espíritu de Dios a las profecías y podemos ver cuán acertadas están algunas profecías que podamos ver y que podamos analizar, y el Señor va a dar testimonio de que estamos en el tiempo de participar de lo más excelente. Pero fíjense bien, lo más excelente es sí, es de condición, si tú quieres. Si tú quieres, pues el Señor sigue. Si no quieres, simplemente vas a seguir bendecido. Que te quieres ir al Polo Sur, ahí Dios te bendice. Que te vas al Polo Norte, ahí te bendice. Donde quiera que tú quieras estar, Dios te bendice. Pero si tú estás en el lugar donde Jesús quiere estar en ti, donde el Hijo quiere estar en ti, donde tú en el Espíritu quieres participar de la voluntad perfecta de Dios, entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí no es problema de bendición, hay un problema simplemente de obediencia. Y cuando uno tiene deseo, cuando uno responde al amor de Dios, pues uno inmediatamente va a preguntarle a Dios, como hizo Pablo, camino a Damasco. Cuando Jesús como dice la gente, lo tumbó del caballo, ¿no? Ahí no dice que iba en caballo, pero bueno, es posible. Entonces, cuando pasó esto a San Pablo, o Pablo, mejor dicho, entonces simplemente dijo, ¿qué quieres que haga? Si tenemos deseo de hacer algo, es porque Dios nos está motivando. Y si decimos al Señor, ¿qué quieres que haga? Pues el Señor va a tener, como dice, va a tener trabajo para nosotros. Vivir es trabajar. Una persona que no trabaja, que no hace nada, no vive. Y tenemos muchos ejemplos en nuestros días que hemos visto personas pobrecitas, limitadas. Algunos tienen que ser llevados en silla de ruedas, por limitados en todo, en conocimiento, en conciencia. Pero tener la mente de Cristo es estar consciente. Estar en el Espíritu es estar consciente de Dios en nuestro espíritu,
conectado a nuestro espíritu. Y participar de la dimensión del espíritu, de la dimensión, bueno, pues ahí tenemos bastantes ejemplos en la Escritura, sobre todo Juan en la isla de Patmos, donde él dijo que estaba en el espíritu en el día del Señor, y el espíritu de Dios, el mensajero de Jesús, le reveló el mensaje que tenía que mandar a las 7 iglesias. Y el mensaje de las 7 iglesias es: el que tuviera oído, o que tiene oídos para oír, oiga. Y si vemos otro verso que hay en la Escritura, dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiere decir que aún en la capacidad de poder escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, nosotros tenemos todo el derecho de decirle: no, yo no quiero eso, o sí lo quiero. Y estaba comentando por la tarde con Mirna, estaba hablando el caso que tenemos mucho más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otros casos, pero en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Moisés. Moisés sabía en su espíritu que Dios lo había llamado, pero Moisés tenía que esperar a que Dios le dijera cuándo. Y Moisés se adelantó. A los 40 años, saben la historia, mató al egipcio. Y entonces se fue, él mismo se exiló. Fue un exiliado ahí por causa del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por causa del Mesías, del Señor. Pues allí pues pasó tiempo. Y hasta que entonces el día que el Señor lo motivó, él entonces ese día contestó, aunque de un poquito de mal, no quiso aceptar completamente la responsabilidad. La responsabilidad que tuvo 40 años atrás, con esperar un poquito, entonces se hubiera cumplido la escritura donde solamente estarían en Egipto 400 años. Pero fueron 430 años. ¿Por qué? Porque él tenía todo el derecho a hacer su voluntad. Nosotros somos criaturas que tenemos un derecho que Dios nos dio. Y ese derecho lo podemos ver desde Génesis. El derecho de poder nosotros decidir sí o no. Es decidir si quiero o no quiero. Y como tenemos ese derecho, pues Dios lo respeta. Y eso mismo hace que sea Dios glorificado. Tú quieres, cuando Jesucristo estaba, dice el Padre, cuando estaba ya al final de su ministerio, de su trabajo con él mismo y con los discípulos en la tierra, pues dijo: Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué más falta, Señor? Y entonces vino la voz, donde los que estaban allí escucharon un trueno, escucharon que un ángel le habló, pero Jesús entendió bien claro que el Padre, lo que el Padre dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y el Señor entonces añadió que esta voz, porque se quedó escrito ahí, ¿ves? Esta voz vino por causa de nosotros. Porque Dios tiene esta promesa establecida en la Escritura y establecida en el Espíritu para que tenga un cumplimiento en este día. Ojalá que todos los hermanos, como estaba hablando, estuvieran aquí, todos los que estaban en la mañana acá. Y ojalá que todos nuestros hermanos en Cristo, de todas las denominaciones y de todos los credos y de todas las doctrinas, crean este día de que realmente Dios quiere glorificar su nombre con la vida nuestra. ¿Ve? Y entonces, pues, digo yo, ojalá, como usando la palabra castellana, que si Dios lo quiera, es la palabra. Pero no estoy refiriéndome a Alá, ¿tú me entiendes? Pues mucha gente dice: no dice esa palabra, porque eso dice Alá. No, Alá es Dios. Que fue en el idioma de los árabes, bueno, ok. Pero fue establecida en el idioma español, porque los árabes tuvieron 700 años ahí en lo que es España, en el sur de España. Mitad de España era de los moros. Bueno, entonces Dios quiere que su nombre sea glorificado, pero estaremos nosotros como hijos escuchando la voz del Padre, estaremos como hijos escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias, o tenemos nosotros que, si no escuchamos nada, decir: Padre, ¿qué pasa? Tú no me quieres, yo creo que tú me quieres llamar a que yo monte uno de esos caballos, o me quieres llamar a que vea las cosas como en la revelación que tiene que ver. Yo quiero saber exactamente qué es el lago de fuego, qué es la muerte segunda, o cómo tú vas a terminar este asunto con la iglesia, o cómo son los vencedores.
En fin, ¿cuántas preguntas nosotros podemos hacer? Y yo sé que va a haber respuesta de Dios. Pero hay algo básico que nosotros vamos a responder a Dios. Y esto quiero entrar ahora, antes que termine la clase. Todavía no se van. No nos vamos todavía, ¿no? No, todavía tenemos tiempo. Bueno, eso está en capítulo 17 del libro de Juan. En capítulo 17 del libro de Juan, el Señor pide algo al final. No vamos a leerlo ni nada, sino simplemente yo lo voy a parafrasear, ¿no? El Señor dijo ahí: Padre, glorifica tu nombre al principio, y ¿sí? Como cuando yo le di tu palabra cuando yo estaba con ellos en la tierra. Es una oración íntima con el Padre. Y entonces todo ese capítulo 17 es maravilloso. Pero acá hacia el final Jesús hace énfasis: Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Está dando los detalles muy especiales de este tiempo que estamos viviendo, que el mundo da de creer por la manifestación de los hijos, por la manifestación por ser nosotros uno con el Señor. Entonces eso está hablando de una experiencia. Dios no nos puede hacer uno con Él así porque está violando una ley que puso de libertad en nosotros. Él me tiene que decir: Pablo, tú quieres ser uno con Dios. Y yo le voy a responder. O de alguna forma nos va a motivar que respondamos. Y en ese capítulo 17, Jesús mismo establece que es el amor que une al Padre y al Hijo. Es exactamente lo que Él está pidiendo que esté en nosotros. Cuando San Pablo escribe también acerca de los dones y de los ministerios, en la iglesia pentecostal o carismática de Corintios, él les dice a ellos que esto no es todo, sino dice en el verso último del capítulo 12 de 1 Corintios, dice que: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es aún, el énfasis, más excelente. Y entonces comienza aquellas palabras del capítulo 13, 1 Corintios 13, que nosotros tanto leemos y tanto nos gusta, porque está hablando del amor. Ok. Voy a resumir antes de parafrasear lo que es el capítulo 13, 1 Corintios 13. Lo que está diciendo Dios con esto es que Dios ha provisto desde todo el tiempo que el hombre tiene conciencia de su existencia en la tierra. Estoy hablando de todos antes del diluvio, estoy hablando después del diluvio, estoy hablando de lo que es la conciencia del hombre. El hombre tiene el amor, que es espíritu, que no se palpa, los sentimientos que no se palpan, tiene la emoción que no se puede. Usted no puede comprar un kilo de emoción ni de 2 libras de emoción, sino que todo esto es producto de la expresión de algo que Dios puso para que nosotros pudiéramos participar de Él. Y que en toda persona, desde que el mundo es mundo, desde que se conoce, toda persona hace en su vida, participa en su vida y desarrolla en su vida las distintas experiencias que tiene con el amor. Amamos a nuestra mamá, nuestra mamá nos amó primero, Dios nos amó primero, nosotros amamos a Dios. Y siempre lo que hemos hecho es responder al amor. Cualquiera que nos dé amor, respondemos. Y los jóvenes responden al amor cuando se enamoran. Los grandes hombres, ya cuando ya crecen igualmente. Y siempre respondemos al amor. Entonces, ese es lo primero que nosotros vamos a experimentar en este tiempo de participar de lo que está detrás del velo. El amor no es otra cosa que Dios mismo en nosotros. ¿No es cierto? ¿Dónde está escrito? Lo vamos a encontrar. ¿Qué dice en la escritura? Dios es amor. ¿Y acaso mi generación o las generaciones de mis padres nos enseñaron que esa conexión que tenía entre yo y ella y yo, la mamá o el papá,
nos dijeron que eso era Dios, ¿no? Yo conocía al Señor por una necesidad física. Y por esa necesidad física, mis padres apelaron a la fe. Y con esa necesidad física que tenía, apelando a la fe, me impartieron fe. Y yo estaba seguro que yo iba a dormir aquella noche. Es más, a las 7 de la noche estaba ya dormidito en mi cuna, grandota. Una cuna que ya yo llegaba a la punta de casi de la... Bueno, últimamente cuando estaba ya crecí un poquito más, de cabeza a pie, hasta que entonces ya se hizo muy estrecha la cuna. Pero en aquel tiempo cabía bien ahí yo. Y a las 7 de la noche, ¿cómo te acostaste? Sí, porque esta noche el Señor me va a sanar. Me lo estaban diciendo mis padres que me amaban, mi abuela que me amaba. Y yo estaba creyendo porque el Espíritu quería que lo creyera. Se estaba revelando su amor. Y yo no sabía, ni ellos sabían. Dios es amor. No hay ninguna persona en el mundo, desde la Patagonia hasta aquí en América, hasta el Polo Norte y desde toda África y todo el mundo entero, no hay nadie que no haya participado del amor. Nos quedamos con un silencio. Pues ese es Dios. Ese es Dios que le está diciendo al hombre, mira, tú no eres aparte de mí. Sin mí tú no puedes sostenerte. Viene el apóstol Pablo y le dice, lee ahí lo que dicen los poetas gentiles. Dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos su pueblo. Ese Dios que Pablo predicaba, que vivíamos en Él, toda la humanidad vive en Él. Los malos, los buenos, los regulares, los feos, los lindos, toda la humanidad, todo donde quiera que haya carne y sangre. Ahí está el amor, ahí está Dios. Es que es imposible que nosotros podamos, una persona en el mundo pueda vivir sin Dios. Que no tengan conciencia de Dios, bueno, esa parte. Que nosotros en nuestra cultura no nos enseñaron que el amor es Dios, bueno, pero eso está escrito. Eso Jesús lo enseñó. Eso es parte de nuestro evangelio. Y nadie en el mundo puede vivir sin amar. Nadie. Es algo que lo necesitamos, es parte de nuestra naturaleza. Imaginémonos que Dios nos está motivando en este día donde yo quiero ver detrás del velo, donde las pocas experiencias que hemos tenido, las muchas, me dicen que es un mundo maravilloso, donde podemos participar de lo que no se ve aquí, donde podemos participar de algo que yo necesito experimentar para que yo pueda ser llevado a la plenitud, al conocimiento de un hijo de Dios, por experiencia, no porque Dios tiene una varita mágica. Y no lo va a hacer porque Él se le ocurrió. Él nos está invitando a todos. Y viene el anuncio para la iglesia. Y para la iglesia el que tenga oídos para oír. Quiere decir que si una persona no tiene el oído, no está respondiendo al amor de Dios, no va a escuchar nada. Entonces tenemos que participar de ese amor. Y participar de ese amor tal vez sea con alguna pequeña obediencia de nuestro ser, pero sí no podemos darnos el lujo de amar poco, amar mucho, sino de amar conociendo que estamos accediendo o estamos conectándonos con lo único que nos puede conectar a dos personas por separado. Lo que nos conecta aquí nosotros esta noche es el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es distinto al que tú amas. Tú tienes amor de Dios porque eres un hijo de Dios. Es el mismo amor. Y cuando San Pablo entonces entra en este camino, le dice ahí a los corintios, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no experimento, no tengo amor. Entonces, nosotros tenemos, como hijos de Dios, el no tener amor. No. Pero está diciendo, esto es lo que si tú haces en tu vida por hacer algo, sin que esté la sazón, la bendición y la realidad de Dios está en ese amor. Si lo haces sin amor, eres un címbalo que retiña. Mira qué bien habla ese hombre, mira cómo explica las cosas de la Biblia. Mira cómo, oye, está tremendo. La gente está tomando nota. Mira cuánta gente y personas tiene allí. Yo no sé
si el Espíritu de Dios lo está usando. No me meto en eso. Pero si no tiene amor, no va a haber ninguna conexión de lo que él está diciendo. Su palabra, decimos en términos religiosos, no está ungida. Hablamos mucho de la unción. La gente habla de unción y no saben lo que es la unción. ¿Ve? No tienen capacidad, porque simplemente están hablando. Pero ahí San Pablo bien enseña que el que ande haciendo las cosas por hacerlas y no le ponga el corazón, no lo sazone con Dios, no use a Dios mismo en eso que está haciendo, pues simplemente es un címbalo que retiñe, una campana que suena. No tiene vida, no tiene nada que glorifique a Dios. Y comienza entonces todo, se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué más sigue? Estoy por el versículo 2, 3. Dice: y hablas en lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como una campana que suena. Perdón, un címbalo que retiñe. Entonces comienza a decir cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Vaya, que hay mucho frío acá. Gracias. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Son actitudes que tiene nosotros en relación con otras personas. Ahorita pasa. En nuestra relación, yo después se lo quito al video, no se preocupe. En lo que es nuestra comunión con Dios y nuestra relación con los hombres, no tenemos más nada. Sí, tú para un poquitito eso. No tenemos más nada que usar que el mismo Dios que tenemos, el mismo espíritu que tenemos en nosotros. El amor, que sigue leyéndola. Estoy leyendo. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahí, vamos hasta ahí primero. Todos los que estamos aquí, cada uno de los hijos de Dios, estamos en parte. En parte hablamos, en parte profetizamos. Mientras nosotros estemos en Pentecostés, mientras nosotros estemos en los atrios, mientras vivamos todo lo que es la vida del velo hacia acá, de la vida natural, estamos limitados por el mismo Dios que dio este orden y nos hizo de esta forma. Nos dio a nosotros la libertad de decidir si queremos o no queremos seguir el camino, si queremos o no seguir la vida, si queremos glorificar su nombre. Y lo que nos ha motivado es el participar, que nuestra alma participe de un sentimiento, nuestra alma participe de una emoción y de conocer la voluntad de Dios, porque es donde está nuestro timón. Y yo veo el alma y el espíritu juntos. Y lo que nos junta en el alma y el espíritu es el mismo cuerpo nuestro, que es el velo. El velo que cubre las naciones, el velo de nuestra carne. Y eso está para que nosotros tengamos acceso en el tiempo que Dios dispuso que nosotros tuviéramos acceso. Que hemos visto ejemplos de